Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en sus hogares junto a cada ser querido. Acá quien les habla es el profesor Manuel, el cual el día de hoy tendremos un nuevo video para la asignatura de matemáticas. Este video está enfocado para todos y todas las estudiantes de tercer año básico. Y el título de hoy es el perímetro. Es por esto que el objetivo de este video y de las clases que nosotros tendremos ahora en adelante será el siguiente: conocer y comprender el perímetro de las figuras regulares e irregulares. Primero, chicos, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué es el perímetro? ¿Ustedes saben qué es el perímetro? Por eso, hoy vamos a averiguar qué es el perímetro. El perímetro de una figura es la longitud de su contorno. Para calcularlo, puedes sumar las medidas de sus lados. ¿Se entendió? No importa. Veamos con un ejemplo. Ahí tenemos una cancha de fútbol, ¿cierto? Vemos una figura rectangular. ¿Pero qué es el perímetro? El perímetro, chicos, es la longitud o la medida que tiene el contorno de esta figura, en este caso la cancha. Ese es el contorno. Lo que se está colocando en rosado es el contorno de la figura. Vuelvo a decir, el perímetro es la medida o longitud del contorno de una figura. O sea, todo esto que está en rosado es el contorno de una figura. Y a eso le vamos a llamar perímetro. Ahora agregaremos las medidas, ¿cierto? Tenemos que recordar que el perímetro es la medida del contorno de la figura. O sea, todo lo que nosotros vemos que está en rosado en la cancha de fútbol. Pero ahora vamos a agregar medidas. Por ejemplo, ahí tenemos 20 metros de largo. De ancho tenemos 15 metros. Luego, de largo, tenemos 20. Mira, después de ancho, tenemos 15 metros. Podemos dar cuenta, chicos, que esta medida es la misma que la medida de acá, del largo de la cancha. Y que el ancho es 15 metros de este lado y 15 metros también de este lado. ¿Se fija? Porque esta medida es de la misma longitud que la que está en el otro costado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Cómo podíamos calcular nosotros el perímetro de una figura? Era sumando, súper bien. Para calcular el perímetro de una figura, chicos, nosotros tenemos que sumar. A eso vamos a colocar la letra P, que significa perímetro. Y tenemos que sumar los lados, todos los lados de la figura. O sea, 20 por este, luego 15 por este lado, pues 20 por este otro lado y finalmente 15 por este último lado que nos queda. Y nosotros sumamos 20 más 15 más 20 más 15, nos va a dar un perímetro de 70 metros. Porque si nosotros sumamos todos estos lados, el perímetro, el contorno de esta cancha, en total el perímetro será de 70 metros. Sigamos practicando. Acá vemos un cuadro familiar. Vemos a una familia bastante feliz, ¿cierto? Súper bien. Ahí tenemos una medida de 12 centímetros. Luego tenemos una medida de 8 centímetros. Ahí apareció una medida de 12 centímetros. Y finalmente tenemos otra medida de 8 centímetros. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Exactamente, para calcular el perímetro de una figura, tenemos que sumar todos los lados. Veamos. Sumamos. P, recordemos que significaba perímetro.
perímetro 12 por esto, más 8 por este otro lado, más 12 nuevamente por este, más 8. El perímetro entonces 12 más 8 más 12 más 8. Si nosotros sumamos todo eso, el perímetro de esta figura, que es un cuadro familiar, sería exacto. El perímetro es de 40 centímetros. Ahora, chicos, tenemos que practicar juntos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Acá tenemos un cuaderno y un televisor. Y tenemos que calcular el perímetro de ambos objetos, del cuaderno y del televisor. Recordemos que para calcular el perímetro, o sea, el contorno de una figura, tenemos que sumar todos sus lados. Vamos con el cuaderno. Sumemos el contorno de esa figura. ¿Cuánto nos dará? Súper bien, 48 centímetros. ¿Por qué? Porque si nosotros calculamos el perímetro, o sea, 9 centímetros más 15 centímetros más 9 centímetros y nuevamente más 15 centímetros, el perímetro de esa figura, o sea, del cuaderno, sería de 48 centímetros. Vamos ahora, ustedes, a calcular el perímetro del televisor. ¿Cuál es la alternativa correcta? Súper bien, 78 centímetros. ¿Por qué 78? Porque si nosotros sumamos 21, que es un lado, 18, que es otro, después nuevamente 21 y 18, el perímetro del televisor sería de 78 centímetros. Súper bien. Ahora, chicos, sigamos en esto. Vamos a ver las figuras regulares. ¿Qué son las figuras regulares? Las figuras regulares, chicos, son aquellos que tienen todos sus ángulos y lados iguales. Por ejemplo, las siguientes figuras. Ahí tenemos un triángulo, tiene todos sus lados iguales. El cuadrado tiene también todos sus lados iguales. Lo mismo sucede con el pentágono, con el hexágono, con el heptágono, con el octágono y así sucesivamente. Todas esas figuras que usted ve son figuras regulares porque tienen todos sus lados iguales. Y también tenemos las figuras irregulares. ¿Qué son las figuras irregulares? Son lo contrario a las figuras regulares. Son aquellos que tienen todos sus ángulos y lados desiguales o distintos. De hecho, son un poco extrañas las figuras, son como un poco deformes. Por eso son irregulares, porque todos son desiguales, todos sus lados son distintos. Miren los ejemplos. Ahí podemos ver polígonos o figuras irregulares. ¿Se da cuenta? Todos tienen diferentes lados, son como un poco deformes. Practiquemos juntos, pero primero practiquemos las figuras regulares. Acá tenemos un cuadrado y tenemos que recordar que al ser una figura regular tiene todos sus lados iguales. Por ejemplo, el cuadrado 8 centímetros. ¿Cuánto medirá el otro lado? Exactamente, 8 centímetros, porque tiene todos sus lados iguales. Y si tenemos que calcular ahora el perímetro de ese cuadrado, ¿cuánto sería? Súper bien. Tenemos el perímetro que es 8 más 8 más 8 más 8 y nos daría un total, un perímetro de 32 centímetros. Veamos otro ejemplo. Un triángulo. El triángulo también es una figura regular. Eso quiere decir que tiene todos sus lados iguales. Por ejemplo, tiene un lado de 12 centímetros. Su otro lado también es de 12 centímetros. Y su otro lado también es de 12 centímetros. ¿Cuánto será el perímetro de esa figura regular? ¿Qué tendríamos que hacer? Exacto, sumar primero. Sumamos 12 más 12 más 12. Y el perímetro entonces de esa figura sería de ser de 36 centímetros. Y tenemos un pentágono, que también es una figura regular y tiene entonces todos sus lados iguales y cada lado
mide 5 centímetros. Para calcular el perímetro de ese pentágono, tenemos que sumar todos sus lados. Y al sumar 5 más 5 más 5 más 5 más 5, nos quedaría un perímetro de 25 centímetros. Súper bien. Y también tenemos las figuras irregulares, las que tienen todos sus ángulos y lados distintos, ¿cierto? Son todos desiguales, un poco deforme habíamos dicho. Y acá tenemos figuras, ¿cierto? La primera figura, la que está acá, tiene un lado de 7 centímetros, un lado de 2 centímetros, un lado de 3 centímetros, otro de 5 y otro de 6 centímetros. Recordemos que para calcular el perímetro de una figura, ya sea regular o irregular, tenemos que sumar todos sus lados. Quiere decir que tenemos que sumar 7 más 2 más 3 más 5 más 6, que son todos los lados, nos daría un perímetro de 23 centímetros. Veamos el otro ejemplo, el de la figura número 2, que tiene lados de 3 centímetros, 2 centímetros, 12 centímetros y finalmente 7 centímetros. Para calcular, tenemos que sumar todos los lados de esa figura y nos daría un perímetro de 24 centímetros. Ahora me gustaría que practicaras tú. Ahí tenemos una figura irregular, una figura regular y otra figura irregular. Y digamos, ver las alternativas que están abajo. Ahora, con tu cuaderno, con una hojita y un lápiz, te invito a calcular el perímetro de cada una de esas figuras. Vamos con la número 1, con la figura irregular. ¿Calculaste? ¿Cuánto será? Exactamente, al sumar todos los lados de esa figura irregular, nos daría un perímetro de 15 centímetros. Vamos con el segundo, con la figura regular, que es un cuadrado. ¿Lo hiciste? ¿Cuánto es? Súper bien. 16 centímetros. ¿Por qué? Porque al ser una figura regular, tiene todos sus lados iguales. O sea, 4 en un lado, 4 en el otro, 4 en el otro y 4 en el otro. Y al sumar cada uno de sus lados, nos daría un perímetro de 16 centímetros. Súper bien. Vamos con el último. Exactamente, el perímetro de esa figura irregular es 76, porque si sumamos todos sus lados, nos daría un total de 76 centímetros. Súper bien, chicos. A continuación, chicos, tenemos tarea que hacer. Por eso te invito a que al finalizar este video vayas a la página 80 y 81 del libro del gatito, el texto de los ejercicios. Ahí podrás practicar todo lo aprendido en este video sobre las figuras regulares y no regulares, o sea, irregulares. Tenemos que recordar que debemos hacer de manera ordenada las tareas de la página 80 y 81. Y al terminar, debes enviar una foto a tu profesor jefe para que vaya registrando que tú estás cumpliendo con tus tareas. Recuerda ver el video las veces que lo necesites. Si te ha quedado alguna duda, vuelve a ver el video. Y si tienes algo que no entiendes, puedes preguntarle a tu profesor. Recuerda también hacer tus trabajos de manera ordenada y enviar cada una de tus tareas a tu profesor. Y lo más importante es que eres un estudiante inteligente, fuerte y capaz de muchas cosas. Ese sería nuestro video de esta clase. Muchas gracias, un gran abrazo para ustedes y los queremos. Adiós.